sabia si era cosa de l'streaming que ens obligava a esperar, però en tot cas iniciem aquestes jornades i ho faig en nom del Patronat d'Eina i com a president de la Fundació. Ho faig en primer lloc agraint a tots aquells que han fet possible aquesta jornada, des d'Eina Obra, la Pilar Cortada, amb totes les persones d'Eina que hi han intervingut i finalment també en tots els ponents que d'alguna manera hi intervindran. No els podré citar tots, tampoc els retindria, però en tot cas sí que en aquest cas el Brian, el Jorge, el David, el Daniel, la Gabriele, que està per aquí, professora d'il·lustració infantil, tots ells parlaran durant aquestes jornades que representen, i aquesta és la primera cosa, i per tant, gràcies a tots vosaltres també per assistir i benvinguts, els que esteu aquí a la sala i els que estan en streaming, diguem-ne, per tots els espais de Bosch i també inclús a l'Escola Montserrat o fora, diguem-ne, del campus d'Eina, a casa seva i en els diferents domicilis. És a dir, a tots els presents i els absents, o els que estan presents a través de l'streaming, benvinguts i gràcies per d'alguna manera acceptar la nostra invitació i assistir avui a aquestes jornades, que són una mica un format nou respecte al que venia sent habitual a Eina. Fins i tot a la Fundació, l'altre dia en el Patronat hi va haver una certa discussió sobre si el canvi era o no pertinent. Em sembla que ho és, i ho és d'una manera molt clara. Hem passat de la lliçó magistral, el curs començava amb una lliçó magistral, amb una lliçó docta, hem passat de la lliçó magistral a les jornades. Em sembla que té sentit passar d'un trametre el coneixement d'una manera unidireccional a passar al diàleg i a l'enraonar, aquesta paraula tan maca catalana, que implica sempre un raonar entre dos, com a mínim, si no són més. Per tant, es tracta més, diguem-ne, no de trametre només un coneixement unidireccional des del professor a l'alumne, sinó d'un aprendre alumnes i professors tots en un enraonar plegats. I en aquest cas les jornades ens permeten aquest diàleg, aquest enraonar sobre un dels temes, bé, són altres també els canvis, no és només la qüestió de la jornada respecte a la lliçó magistral. Els altres són, si voleu, diguem-ne, menys importants, però en tot cas igualment interessants. Per una banda, és a dir, hem passat de la coca, a l'acabar la jornada i la lliçó magistral es donava coca. Avui, en vez de coca, hi haurà paella. Em sembla que també té més aquest sentit comunitari que la coca. I per altra banda, aquesta primera, em sembla que és la segona vegada, no sé si no m'equivoco, la segona vegada que inaugurem el curs a Bosch. Us haig de dir que aquesta casa, aquesta torre que adquirida recentment per Eina i que amplia el nostre campus d'una manera important, respon a allò que d'alguna manera Eina és i vol ser, i sobretot vol ser. Fins i tot en l'acabat dels murs, en la restauració que s'hi ha fet, en la història que té també l'edifici. L'edifici ha sigut successivament ha tingut diferents funcions, entre elles la de, per una banda, en aquest sentit, recollir dones que d'alguna manera descarriades, era gairebé conventual, un espai conventual, fins a gairebé ser presó també de nens o de nois, diguem-ne en aquest sentit, en situació de... Bé, des d'aquesta funció una mica repressora a contindre una escola de disseny. Em sembla que el canvi és bo i en tot cas, perquè és evident, és que en les parets mateixes de l'edifici hi ha el rastre, aquesta memòria d'aquestes diferents funcions fins a arribar a avui. I avui, ja dic, en la manera mateixa de la restauració s'ha volgut pretendre explicar aquesta manera de pensar l'ensenyament de l'art i del disseny, com un ensenyament que no és estable, no és permanent, res gairebé en la nostra vida és permanent, sinó que és canviant. I l'edifici d'alguna manera també d'alguna manera vol canviar amb el curs del propi aprenentatge. Bé, en tot cas, no entraré en matèria perquè tampoc ni en sé ni ho conec, però deixeu-me dir alguna cosa sobre el contingut de la jornada i sobre l'IA, sobre l'interès mateix d'Eina per la intel·ligència artificial. Un interès que té a veure amb aquest interès per la disrupció, per les disrupcions. Vivim en un entorn de disrupcions que d'alguna manera apunten
entre ells la intel·ligència artificial n'és una, però també la guerra, però també els feminismes i també la crisi climàtica. Disrupcions que d'alguna manera parlen d'una ruptura i d'una ruptura important, d'un canvi radical, que es pot interpretar, que algú ha interpretat com a final de finals, i en aquest sentit apocalíptic, algú està construint fins i tot d'alguna manera refugis per aquest final que d'alguna manera es veu a venir, però que també es pot pensar com unes situacions que d'alguna manera, a partir de les quals es pot construir camí. Em sembla que la voluntat d'aquesta jornada d'avui és aquesta, és pensar la intel·ligència artificial, més enllà, evidentment, més enllà dels comentaris mediàtics o d'alguna manera del que coneixem a través del que finalment són, jo crec que d'alguna manera conseqüències d'un fet molt, com és, per exemple, el cas dels nens d'Almendralejo o el cas de les criatures d'Almendralejo. D'alguna manera és evident que l'ús, aquesta sí que és un fet clar, és a dir, la possibilitat d'accedir a la intel·ligència artificial a edat molt tempranes i, per tant, d'alguna manera els accidents són evidents, són fàcils de pensar que són possibles. És a dir, si un nen no es deixa votar, no es deixa conduir, hi ha un reglament de trànsit, però en canvi no es regula l'ús del mòbil o de l'ordinador o de molts altres mitjans que d'alguna manera permeten l'accés a plataformes de les quals els propis nens no en són responsables, sinó aquelles empreses que les han creat. I això, evidentment, d'alguna manera s'hauria de regular. Però més enllà d'aquest tipus de coses que són, em sembla, producte pròpiament del desconeixement davant de les noves tecnologies, l'important és veure això, que estem en l'inici, probablement, no en el final de la nostra civilització, sinó en l'inici d'un gran canvi. I en qualsevol cas, dic, i ho dic fent-me ressò del que diu Douglas Rushkoff, que aquest canvi és necessàriament més mental que tecnològic. Jo crec que el que necessitem és un canvi més mental que tecnològic. I és un canvi que, permeteu-m'ho dir, des de la meva posició i des d'aquí a Eina, que segurament vindrà més ell diu de la màgia, jo hi afegeixo de les arts, de la màgia i de les arts, que no pas de les ciències i de la tecnologia. Hi ha una altra cosa que també és important per tots nosaltres, i és que la intel·ligència artificial ha liquidat definitivament l'ideal enciclopedista. Algú deia fa poc que Diderot, la biblioteca de Diderot contenia 1.000 exemplars, 1.000 llibres. Avui moltes biblioteques contenen molts més llibres i d'alguna manera el coneixement s'ha ampliat magníficament. La intel·ligència artificial fa esclatar. Ja no és possible una visió global, ja no és possible tenir una opinió global sobre les coses perquè és tant el coneixement que és impossible. Per tant, el que segur que és una cosa a la que tots ens hi hem de dedicar, sobretot aquells que partim del món de les humanitats, és això, és a pensar quines són les humanitats en un món digital o com han de ser les humanitats en aquest món digital. El repte per nosaltres és, a part del saber utilitzar una eina més, i perdoneu en aquest sentit, però utilitzar una eina més com és la intel·ligència artificial, saber què podem fer perquè realment les humanitats tinguin aquest paper transformador en el món que ha de venir. Però parlant de canvis i parlant de camí, permeteu-me, és l'inici de les jornades però també és l'inici del curs. Em refereixo als alumnes de primer, aquells que venen per primera vegada en aquesta casa, i els que ja repetiu en cursos successius, els que ja porteu diferents cursos. Un curs, tots els cursos tenen una part permanent, com els cursos del riu, la llera del riu és permanent. I un curs es defineix com un conjunt d'ensenyances o com un conjunt de lliçons que formen un ensenyament regular. Per tant, hi ha una part permanent del curs, però hi ha una part variable. Al igual que també el curs dels rius, l'aigua pot ser més o menys, depenent de les precipitacions, les pendents, les aigües ràpides i les aigües breus.
Els cursos també són un recorregut, també és un espai-temps en el que d'alguna manera s'ha de fer camí. L'escola, el professorat pot donar les eines, però finalment l'èxit de l'arribar a la desembocadura, l'arribar al final, és una qüestió que pertoca a cadascú. Cadascú hi ha de posar-hi la voluntat, hi ha de posar-hi el criteri, hi ha de posar-hi el talent, perquè realment no solament puguem disfrutar del recorregut, sinó que puguem arribar al final una mica més bons i més savis. Per tant, només desitjar que aquest sigui un molt bon curs, el 23-24, i que el disfrutem i n'aprenem tots plegats. Gràcies. Bon dia. Sí, me oís, sí. Benvinguts y benvingudes a esta jornada. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y creatividad. Antes de empezar, me gustaría primero dar las gracias a todos los ponentes por estar aquí hoy con nosotros. La recepción de la invitación ha sido fantástica, así que muchísimas gracias. Tenemos expertos maravillosos en muchos campos. También quería dar las gracias a la Fundación EINA y a la Escuela EINA, sobre todo al Departamento de Comunicación, por lo que han contribuido en organizar este evento, que se nos ha ido un poco de manos, porque somos más de los que esperábamos, así que si alguien está un poco incómodo, disculpas, pero hemos intentado acomodar a todos los alumnos, así que seremos bastantes. Luego quería empezar planteando una pregunta a la audiencia. ¿Cuántos de vosotros estáis utilizando ya aplicaciones de inteligencia artificial generativa en vuestras prácticas creativas? Si podéis levantar la mano. Vale. Eso es lo que encuentro increíble, ¿no? Si hasta ahora la inteligencia artificial estaba cambiando aspectos fundamentales de nuestras vidas, ¿no? A través de redes, de motores de búsqueda, de GPS, etcétera, etcétera, ahora, debido a estos avances en la generación automatizada, está transformando también las industrias creativas. Y este es el tema central que abordaremos hoy. Este impacto se debe en gran medida al desarrollo de las llamadas redes neuronales profundas o deep learning. Son unas redes que permiten a las máquinas analizar grandes conjuntos de datos y realizar tareas complejas, como reconocer patrones en imágenes o generar de forma automatizada texto e imágenes. A medida que estas redes neuronales profundas se han ido sofisticando, es cuando han empezado a aparecer aplicaciones prácticas en el campo del diseño, del arte, de la producción de contenido multimedia, de la música, etc. Pero todas ellas lo han hecho muy recientemente. O sea, DALL-E, el primero salió en el 2021, DALL-E 2 salió en abril del 2022 y a partir de ahí ya es como la revolución. Le sigue Midjourney, que es otra aplicación de conversión de texto a imagen, pero ya específicamente diseñada para artistas. Agosto trae Stable Diffusion, que es otro modelo de código abierto, pero esta vez es de código abierto y gratuito y además se puede incorporar al ordenador. En octubre, Google y Meta y otros actores lanzan una serie de modelos que, además de generar imágenes estáticas, permiten producir videoclips, animaciones e imágenes en 3D. Adobe ya ha incorporado también generación de texto e imagen en sus programas, hasta Microsoft en el Word tiene ya un complemento que permite convertir texto en imágenes. Quizá en un futuro no tan lejano podamos convertir cualquier cosa, ¿no? A partir de texto, o sea, podamos hacer cualquier diseño a partir de texto, desde un objeto, un edificio o una formulación farmacéutica. Para algunos, estos avances representan acercarse a lo que llaman inteligencia artificial general, que viene a ser una inteligencia artificial con capacidades generales, es decir, parecidas a las capacidades humanas. Sin ir más lejos, me parece que fue como 7 o 8 días, 3 chatbots, ChatGPT, GPT-4 y Copy AI, consiguieron una puntuación media mejor que 256 personas cuando se les preguntó qué podían hacer con una cuerda, una caja, un lápiz y una vela en tan solo 30 segundos. Por lo tanto, las posibilidades que abren estas tecnologías son enormes, pero también son enormes los temores y las preocupaciones que plantean, ¿no? Preguntas éticas, legales y sociales.
El título de nuestra jornada, Simbiosis y Parasitismo, intenta explicar esta idea, ¿no? Por un lado, optimismo hacia un futuro que puede ser mejor, siendo ayudados por herramientas que mejoran nuestra creatividad. Por otro lado, temor ante los importantes retos que se avecinan, que su uso conlleva, ¿no? En torno a la veracidad de contenidos, la privacidad y el uso de datos y el comportamiento de algoritmos que no son transparentes y que muestran sesgos inherentes a no solo sus creadores, sino también a los conjuntos de datos que han analizado para entrenarse. Pues de todo esto hablaremos hoy. La agenda se estructura de la siguiente manera. Por la mañana exploraremos un panorama general de la inteligencia artificial, un poco dónde estamos, cómo estamos y dónde vamos. Lo haremos desde dos puntos de vista distintos, desde el punto de la informática y de la tecnología y desde el punto de las industrias creativas. Analizaremos también las herramientas de creación disponibles y las oportunidades creativas que ofrecen. Por la tarde va a ser más práctico. Vamos a ver ejemplos de tres artistas, de tres creadores, cómo adoptan, cómo adaptan, cómo cuestionan y cómo rehacen los procesos de inteligencia artificial. Y cerraremos la jornada con una mesa redonda que básicamente en ella queremos reflexionar acerca de los desafíos que plantea el uso de estas tecnologías, no solo a nivel de las industrias creativas, sino también en la sociedad en general. Antes de ceder la palabra al primer ponente, quería destacar dos aspectos logísticos. Primero, durante el día tenemos tres pausas. Tenemos una a mitad de mañana, otra para el almuerzo, que vienen a cocinarnos una fantástica paella. No sé si habrá para todos, porque somos más de los que esperábamos, pero si no, haremos raciones más pequeñas. Y una tercera pausa a mitad de la tarde. Segunda cosa, queremos que sea una jornada interactiva, por lo que os pedimos que participéis. Hemos asignado 15 minutos para responder preguntas después de cada ponencia. Los que estéis aquí, levantad la mano, se os dará un micro. Los que no estéis aquí y nos estéis viendo por streaming en la escuela o fuera de la escuela, pondremos un código QR en la pantalla que os llevará al chat y podéis hacer las preguntas a través del chat. Y creo que eso es todo. Ahora vamos a dar paso a los dos ponentes que nos van a introducir en este emocionante viaje a la inteligencia artificial. Tenemos con nosotros a Brian Subirana, que es experto en informática y en tecnología, y a Jorge Franganillo, ambos son doctores, o sea que tenía que haber dicho quizá el doctor Brian Subirana y el doctor Jorge Franganillo, que viene del campo de la comunicación y de la información. Brian Subirana es catedrático de inteligencia artificial en EADA, la Escuela de Negocios. Obtuvo su doctorado en inteligencia artificial en MIT. También tiene un MBA de MIT. Su carrera académica abarca más de 2 décadas, durante las cuales ha impartido clases en instituciones de renombre como MIT, en la Escuela de Negocios, la Escuela de Ingeniería de MIT y la Universidad de Harvard. Durante su tiempo en MIT también fue director de un laboratorio que se llama AutoID, que básicamente es un centro de investigación centrado en el ámbito del Internet de las Cosas y la inteligencia artificial. Brian abrirá la jornada hablándonos sobre la inteligencia artificial desde un aspecto más general y nos acercará a los conceptos fundamentales que como usuarios debemos comprender. Brian, bienvenido, gracias por estar aquí y cuando quieras tienes la palabra. M'han demanat que faci servir el micro. Jo volia començar i em sembla que hem sentit que heu de treballar vosaltres més que nosaltres, perquè es tracta d'enraonar i que sigui interactiu, i m'han demanat que doni una perspectiva externa de què és la intel·ligència artificial, què és la intel·ligència generativa. Llavors jo us pregunto a vosaltres, com a usuaris, per lo que heu vist, si vosaltres haguéssiu de demanar-li a un informàtic dissenya'ns la intel·ligència artificial que veieu, què li diríeu? O sigui, des del punt de vista d'especificació, una bombilla és una cosa que toques un botó i fa llum, no? Doncs què és la intel·ligència artificial?
Imagineu-vos que hi ha un informàtic que apareix fa 50 anys, no sap res, no ve res, i li heu de dir, mira, fes-nos això. Què és? Com ho diríeu? És... O sigui, tu li diries a l'informàtic, li diries un sistema de aprendizaje. El informático, sí, o sea, porque hay mucho de aprender, ¿no? Pero ¿aprender qué? Todo, ¿no? O sea, tú le dirías, bueno, o sea, aproxímate a Dios porque has de saber de informática, de arquitectura, de pintar, de todo, ¿no? ¿Qué más? O sea, que esa sería una pieza, ¿no? Todo. Que pensaros que antes Turing y los fundadores del campo no llegaron tan lejos de como tú has llegado. Ellos dijeron que puedas reproducir una persona y se quedaron cortos. Porque hoy en día la manera de saber que estás hablando con una inteligencia artificial es hacerle preguntas complicadas. Claro, sabe chino, sabe inglés, sabe ruso, contesta preguntas de derecho mejor que un abogado y de medicina mejor que o es un fenómeno o es una máquina, ¿no? O sea que esa es una cosa. ¿Y qué más diríais? Que se acuerda, o sea, la memoria. Es interesante esto, explícalo bien, que se acuerda de qué. De nuestras costumbres, pero también de las cosas que le hemos dicho antes. Y puede darte información en referencia de cosas que ya has dicho antes, ¿no? Que no hace lo que Ebbinghaus dijo que le pasaba al ser humano. Nosotros olvidamos todo. O sea, el ser humano no hay ninguna prueba de que recuerde algo para siempre. Se olvidan idiomas, o sea que eso es una diferencia importantísima. No te olvides de nada. O sea, te acercas a Dios y no te olvides de nada. ¿Y qué más? O sea, que sea capaz de conectar conocimiento, mezclarlo, unirlo y entender qué relaciones se establecen entre un conocimiento y el otro. Más o menos. O sea, que sea capaz de deducir mejor que cualquier persona, digamos, ¿no? O sea, que deduzca, que pueda hacer inferencias, demostrar teoremas, etc. ¿Vale? Pues estoy alucinando con las respuestas, pero bueno. ¿Tú me ayudas o no, Pi? Lo más gordo. Que no. O sea, de creatividad no hablan. No, o sea, esto aquí todo callado, ¿eh? Aquí quieto parado, ¿eh? O sea, de creativo no. No se lo haríais ser creativo. Primero que responda a la palabra ¿qué es creativo? ¿Cómo? Que responda a la palabra ¿qué es creatividad? Que lo responda. ¿Y cuál es el test de que lo ha respuesto bien? No, que entendamos que la creatividad, que es el arte, que es la capacidad crítica. Que lo responda la máquina. Se lo pides. Vale. Sí. Que sea creativo. Sí. Digas. Bé, a mi se m'acut que com a dissenyador li diria apretar aquell botó de dissenyar. Sabeu que quan un client li diu, et dius no, és que no existeix el botó de dissenyar. Doncs la màquina que li diguis, dissenya. Que pugui crear alguna cosa. Val. Sí, doncs això, el botó aquest que tu dius de botó, que és quasi com, en realitat és com funciona la intel·ligència artificial generativa, va amb un generador de números aleatoris. Tu pretes un botó, si no t'agrada el tornes a apretar. Sí. Llavors jo, com a resum, diguéssim, jo, per intentar centrar una miqueta de què parlareu avui i què fa la intel·ligència artificial, des del punt de vista tècnic, jo per mi seria que conteste cualquier WhatsApp y antes hubiéramos dicho como si fuera una persona, pero ya hemos visto que no es suficiente, ¿vale? Entonces, como si fuera alguien humano. Aquí entendiendo que puede ser cualquiera. O sea, que en cada WhatsApp lo pueden contestar. Y el WhatsApp en el sentido más amplio, o sea, tú le puedes enviar un fichero de AutoCAD y darle al botón que te lo diseña y decirle, no,
te has pasado de grande la casa, házmela a la mitad, ¿no? O sea que esto es un poco, digamos, yo creo, lo que puede hacer la inteligencia artificial a lo que nos estamos aproximando. Y debajo, o sea, esto que hay aquí, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Qué tiene debajo? Yo aquí, yo me imagino que ya lo habíais visto, pero a mí, que a vosotros os ha parecido que había mucha gente que está ya utilizando, ¿no? Me parece que tu reacción, a mí ha sido que hay poca, porque yo he contado como 15 o 20, he contado menos de una cuarta parte. A mí me ha parecido poco. O sea, me sorprende que haya alguien aquí que no lo esté usando, a mí, humildemente. Y yo vengo del mundo, claro, o sea que, bueno, cada uno se sorprende de lo suyo, ¿no? Pero yo, aquí, esto... No, que lo usa en su día a día, claro, porque esto va de ganarse la vida. En sus proyectos creativos. Bueno, que me he imaginado que aquí todos tienen proyectos creativos, que me imagino que es cómo se gana la vida la gente aquí. Entonces, ahí es donde yo, ¿no? Diría que si os vais a ganar la vida, usar las últimas herramientas. Pero bueno, igual me pierdo algo yo. Entonces, aquí yo, para daros un ejemplo, que yo me imagino que todos, si hubierais levantado más la mano, no lo hubiera enseñado. Pero como veo que soy... Jo aquí l'he puesto este prompt, no? Dic, escriu un reggaeton en català sobre l'escola Eina en la que s'enfatitzi la creativitat i els valors de l'escola, que no, ara començo a saber, podia haver posat com a enraonar, no? Però que no ho sabia, no? I aquí t'ho fa, no? I això és el reggaeton que ha fet, bastant al·lucinant, però jo ara li puc dir, aquell de dissenyar, no? I de cop t'ho ha fet, no? Llavors, com funciona això? O sigui, que jo el que volia explicar-vos, i ara no he portat el temps, però vull parar temps, però una miqueta el que hi ha a darrere, no? I el que hi ha a darrere és que tu, en el cas més senzill, tu tens un sistema en el que hi ha una base de dades, i aquí li fiques un número aleatori, i quan diem un número aleatori és un número aleatori. No és que jo ara digui, bueno, pot ser... No, és un número aleatori. Llavors et genera alguna cosa que s'assembla a aquesta base de dades i una miqueta al misteri, perquè ja us dic que els tècnics no entenem res, només hi ha una cosa que entenem bé, a nivell teòric important que us diré, tot el més és empíric, però el que genera el ser humà no sap distingir si és dels originals o dels generats. O sigui, aquí, diguéssim, tenim els originals, per exemple, cares, el primer que va sortir així conegut eren cares, i aquí és el generat. I el més important de tot és que el ser humà, tu fiques aquí una persona i no veu la diferència, però fins al punt que si tu aquí fiques cançons de Rihanna i et fa una cançó nova de la Rihanna no sap que no l'ha cantada ella. Fins a aquest punt això és veritat. I ara us explicaré una miqueta com això es genera, perquè ho entengueu. Això és una imatge d'aquestes generades que n'hi ha de molt millors. Això és una barreja d'un logo, li vaig dir que barregés 4 logos, un d'ells de l'MIT, i clar, em va sorprendre que va ficar el de l'MIT com a l'important, i el de Harvard li va ser igual. Vull dir que hi ha molts biases, i un dels biases és que l'MIT és millor que Harvard, perquè, òbviament, ha triat el... O sigui que d'això n'hi ha molt,
llavors això és un exemple de com funciona. Tu imagina't que vols fer caràcters o caràcters nous, li dones uns exemples que serien aquests d'aquí i normalment aquí necessites també una altra base de dades, diguéssim, de negatius. Sí, el que fa, necessites no només exemples de caràcters, sinó de lo que no són, al principi, perquè els distingeixi. I amb això ho genera. I com ho fa? Bé, doncs el primer pas és una base de dades, una xarxa neuronal, el que tu deies, Pilar, que és una Deep Neural Network, ¿vale? Y esto se inventó aquí en Barcelona, en la calle Notariat. Si vais a la calle Notariat, Santiago Ramón y Cajal es el que lo descubrió. Ahí en las neuronas hay una pequeña placa que da vergüenza, pero está allí, o sea que la veréis, es el 7 me parece. Y él es el que dijo, bueno, es que igual el cerebro son redes neuronales y cuando uno ve esto, uno empieza a pensar que igual las redes neuronales funcionan igual que nosotros, o sea que es que igual estamos haciendo una réplica casi exacta. Eso es lo que dijo Santiago Ramón y Cajal. Y entonces tú aquí lo que haces es una red, ¿vale?, que se entrena, que son unas neuronas que lo que hacen, y esto me lo dijo mi director de tesis, es que Brian, es que hace lo más sencillo que puedo hacer, que es sumar y multiplicar, y si sale un número muy grande, lo corta uno, porque claro, no, en el cerebro no podemos tener infinito. Y toda la inteligencia artificial en los ordenadores va entre 0 y 1. Todos son ceros entre 0 y 1, no más, porque si no, no cabe. Y entonces tú tienes una base de datos como esta que hemos dicho aquí y entrenas un sistema a decirte si es un carácter o no. Y entonces cuando tú has hecho esto, dices, bueno, entonces yo voy a buscar una red que va a intentar falsificar caracteres. Voy a intentar montar una red que va a intentar hacer caracteres. Y entonces, claro, en el principio, aquí donde teníamos la primera red, hay muchas neuronas al principio, porque resulta que es toda una imagen que puede ser megapíxeles, puede ser gigante, y luego al final es 1 o 2 caracteres. Aquí otra cosa interesante es que el random, o sea, pensar que el número de átomos de la Tierra es 10 a la 50, del universo 10 a la 80. O sea que con un número aleatorio muy pequeño ya cubres todo el universo. O sea que es una entrada pequeña. Y con este número aleatorio, que es muy pequeño, tú ya puedes generar un espacio de números aleatorios infinito prácticamente. Y entonces al principio generas. ¿Y qué generas al principio? Todo esto al principio funciona, y os lo explico muy rápido, pero funciona de manera aleatoria. Tú metes, todo es aleatorio, la entrada y los pesos. Y luego lo que haces es, esta imagen aleatoria que has generado, la pasas por allí. Claro, al principio no será un dígito, será una cosa rara. Y entonces tú lo que haces es, cambias los pesos de aquí, o los subes o los bajas, para confundir un poco la red de arriba. Claro, al principio casi no la confundes, pero luego poco a poco la vas confundiendo más, ¿vale? Y nadie sabe por qué funciona esto, ¿eh? Yo os digo cómo va, pero no sabemos por qué. Claro, al principio el loss, digamos, es lo bien que lo hace la máquina. Claro, al principio lo hace fatal, pero van pasando iteraciones, ¿vale? Y esto cada vez se va aproximando más a dígitos. S'entén més o menys o no, això que he explicat? Sí. Doncs tota la intel·ligència artificial generativa és això, no hi ha més. I d'aquí, diguéssim, hi ha com uns punts màgics de la intel·ligència artificial. El primer, que és el que es pot demostrar, és el d'universalitat. El que diu el teorema d'universalitat és que si hi ha una funció, la que sigui, a nivell matemàtic, la intel·ligència artificial, les neurones de Santiago Ramón y Cajal, ho poden generar. O sigui que dir, no, és que el ser humà té alguna cosa, que això no, a part d'ànima, cor, ser mortal, les coses òbvies, a nivell de generar, a nivell intel·lectual, és inviable.
És inviable dir-nos que som superiors, no. Podem tenir més neurones i potser encara la intel·ligència artificial no hi ha arribat. L'única raó per la que la intel·ligència artificial pot ser inferior al ser humà és per número de neurones i processament. Perquè el que diu el teorema d'aquesta universitat és que a base de tirar-li neurones allò anirà pujant. Perfecte. Llavors, el xat GPT, com va el xat GPT? Doncs el xat GPT, en comptes d'imatges, tens un text prompt i una resposta. Llavors, aquí el que es pot afegir en aquest dibuix és que tu li pots afegir un text i en comptes d'imatges, si això ho augmentes, llavors arribes a generar més coses, ja no només imatges, més coses. I aquí teniu el tamany dels models. Estem parlant de models que ja són de billions en anglès de neurones, o sigui que és una barbaritat, que valen milers de milions d'euros, vull dir que són uns costos. Aquí hi ha una miqueta el que ha explicat la Pilar de l'evolució, que és molt gran, i aquí veieu aquesta base de dades quin tamany té. Doncs té, en els últims ja és tot el que ha escrit el ser humà. O sigui, el tamany ja és gegantí. Clar, tu imagina't, si li fiques aquí... O sigui, que sembla que estem arribant a un punt que serà difícil que puguem fer alguna cosa que les màquines no facin. I a vegades, pel tema del bias, els sistemes aquests, aquí al darrere, ho processen i diuen si no m'agrada perquè té un bias molt evident, perquè el bias hi és sempre, però si és molt evident, me'n carrego i ho torno a generar. I això és el que s'està fent. Això és el que dèiem dels testos que ha passat, que ja la Pilar n'ha dit algun. Aquests són també el que ha dit la Pilar, com està evolucionant text, imatge, àudio, 3D, vídeo, però inclús també per generar ADN i d'arquitectura. I llavors aquí el resum, no hi ha límit i el que és molt sorprenent, que són les dues coses que no entenem, és no entenem per què aquests algoritmes funcionen. No hi ha un model matemàtic, o sigui, tenim un desconeixement molt gran. Això, el Fukushima, s'ho va inventar als anys 80 i no sabem encara, hi ha molts matemàtiques intentant explicar com és que funciona i després com és que generalitza tan bé fins a l'exemple de la corda, no? Ningú li ha explicat què fem una corda i va i s'ho inventa. Això és que generalitza i no sabem molt bé per què. I jo crec que aquí ja estaria, no? Sí, això és una explicació i si teniu algun dubte tècnic, si no el sé, vosaltres m'ho feu, si no el sé m'ho preparo i us ho envio, perquè tinc ganes d'aprendre, no vull estar sense saber-ho. Vinga, gràcies. ¿Está? Sí. Muchísimas gracias, Brian. Ha sido fantástica la presentación. Luego te pediremos que te sientes aquí un poquito para las preguntas. Ahora introduciremos a Jorge Franganillo, que también nos va a hablar de inteligencia artificial, pero ya centrada en las industrias creativas. Jorge es doctor en Información y Comunicación, ejerce como profesor en la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona y ha impartido docencia en universidades de Alemania, Croacia y República Checa. Es miembro del Centro de Investigación en Información, Comunicación y Cultura, CRIC, donde centra sus líneas de investigación en la comunicación digital, la documentación audiovisual, la creación de contenidos y los fenómenos de desinformación. Jorge, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias a vosotros. Es un placer participar en este encuentro con un tema tan actual y relevante como es el impacto de los modelos generativos en la creatividad humana. Y quiero agradecer a Pilar y a la organización de la jornada la oportunidad, ¿no?, de compartir hoy algunas ideas que he explorado estos últimos 2 años sobre esta cuestión. Presentaré entonces una panorámica del papel que está teniendo la inteligencia artificial generativa en la creación de contenidos mediáticos, que espero que, junto con la esclarecedora explicación que nos ha hecho el doctor Subirana, nutra el debate que en las próximas sesiones tendremos sobre la transformación que está experimentando
bueno, pues todo el sector creativo, ¿no? Las industrias creativas y el espacio mediático. Y es que, bueno, lo acabamos de ver, ¿no? Es decir, los modelos generativos han mejorado mucho en los últimos años, se han vuelto más potentes, más versátiles y han provocado toda una explosión cámbrica de aplicaciones para crear todo tipo de contenidos, aplicaciones que están al alcance de cualquiera. Y son tecnologías que están causando pues, un gran impacto social y un intenso debate, sobre todo desde que se han vuelto ampliamente accesibles, ¿no? Además, estas tecnologías están alcanzando un grado de sofisticación hasta hace poco impensable, lo que aumenta su potencial creativo, pero una herramienta, ya sabemos que puede ser una bendición o una maldición según el uso que se le dé, y como la creatividad humana es ilimitada, pues la misma tecnología que resuelve viejos problemas, pues también puede traer problemas nuevos si no se usa adecuadamente, ¿no? Bien, en cualquier caso, los modelos generativos se han convertido en una herramienta de apoyo muy potente para las industrias creativas y también para los medios de comunicación, que los utilizan para producir rápidamente contenidos de diversa índole, como guiones, noticias, reportajes, resúmenes, ilustraciones conceptuales. Incluso pueden recrear la imagen y la voz de personalidades públicas con fines creativos, pero ese contenido automático, como veremos, también plantea cuestiones éticas, legales y sociales relacionadas con la veracidad, la autoría, la responsabilidad o el impacto en la opinión pública. Fijaos, ¿no? En el mundo de la moda, el contenido generativo ya traspasa el límite borroso entre la inspiración y el plagio, ¿no? Por lo tanto, además de los beneficios evidentes, pues también hay limitaciones y peligros que se han de considerar. Y bien, una de las aplicaciones más prometedoras del aprendizaje profundo es la producción de textos que imitan de forma convincente la escritura humana. Entonces, con este propósito, pues han desarrollado varios modelos de lenguaje, algunos los vamos oyendo ya, ¿no? Está la familia GPT, en la que se basa el popular ChatGPT, que es la más notoria, pero se han desarrollado otros, diseñados también para simular el estilo y el razonamiento de una persona al redactar, ¿no? Y tal es la calidad de los textos que producen estas herramientas que, fijaos, ¿no? En amarillo, cuesta distinguirlos de los redactados por una persona. Son muy creíbles, ¿no? Muy naturales. Y estas herramientas tienen más capacidades. También pueden resumir, corregir, traducir o ampliar textos basándose en el análisis del contexto, lo que les otorga pues, un potencial enorme y muchas aplicaciones prácticas. Pero, de hecho, ya antes de lanzarse el archiconocido ChatGPT, ya había muchas empresas que ofrecían aplicaciones basadas en GPT-3 para arrojar propuestas rápidas de artículos de blog, anuncios, descripciones de producto, titulares, lemas comerciales o tweets, entre otros textos, solo que al ser de pago no se hicieron tan populares. La inteligencia artificial también ha aterrizado en el terreno periodístico, donde puede convertir datos en noticias narradas de forma prácticamente autónoma, casi sin intervención humana. Entonces puede producir artículos sobre economía, deportes o meteorología, y hasta puede sugerir temas de interés basados en la identificación de tendencias, ¿no? Y esto, que surgió como un experimento a pequeña escala, pues se está extendiendo por el mundo, aunque lo está haciendo de manera lenta, ¿no? por la desconfianza que hay y el temor a la pérdida de empleos, ¿no? Ahora mismo los medios se están centrando más en hacer divulgación de esta tecnología que realmente en aplicarla, ¿no? Aún así, algunos medios han publicado ya demostraciones del potencial de esta tecnología, como hizo The Guardian en 2020, que sobre una premisa para un artículo de opinión, pues GPT-3 generó 8 propuestas que los redactores luego combinaron, pues tal como se haría con un artículo cualquiera, ¿no? Pues recortando y reordenando frases, solo que dedicando menos tiempo, ¿no? Y aquel experimento, que ya veis que luego han replicado otros medios, pues da una idea de cuál podría ser el futuro del periodismo escrito. Un futuro que ya está aquí, porque ya hay un buen número de periódicos y agencias de noticias que usan la generación del lenguaje natural para automatizar la redacción de artículos basados sobre todo en datos cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, los vaivenes de la bolsa, el IPC, la meteorología, alertas de terremotos o resultados reportivos. Y también se desenvuelve muy bien
con los llamados listículos, que son esos artículos que habremos visto a menudo, ¿no? que están organizados en forma de lista y con párrafos cortos para facilitar la lectura y que por eso son frecuentes en Internet, ¿no? Son artículos como este, ¿no? Pues 7 planes en Newport para hacer con visitantes y presumir de ciudad, ¿no? Pues todo esto lo ha escrito un modelo. Entonces, esta automatización presenta una ventaja evidente y es que puede dejar más tiempo para el periodismo de investigación y para elaborar artículos de fondo, es decir, para tareas de alto valor, pero los artículos redactados por un modelo vemos que suelen ser textos asépticos, impersonales, algo superficiales, ¿no? Les suele faltar la puesta en contexto, la narrativa, el comentario de una persona experta en el ámbito y, por lo tanto, la escritura automática es una práctica que, si llega a generalizarse, pues podría provocar a la larga una degradación de los contenidos y, por lo tanto, podría empobrecer, en consecuencia, nuestra dieta mediática. Y, al mismo tiempo, se cuestiona si es lícito o legal alimentar los modelos con textos que, en su mayoría, tienen derechos de autor, ¿no? Es decir, para entrenar los sistemas de aprendizaje profundo, una de las cosas que hace es utilizarse lo que se llama el raspado de datos, ¿no? El scraping, que consiste en recopilar de forma automática grandes cantidades de datos que están accesibles de forma pública. Bueno, ¿qué dice Europa? En Europa, el Reglamento General de Protección de Datos no prohíbe ese método, pero sí restringe lo que se puede hacer con los datos extraídos. Y también en Estados Unidos también hay jurisprudencia al respecto. El problema surge cuando la información recogida se usa para reemplazar un servicio, ¿no? La prestación de un servicio. Y es que la generación del lenguaje natural se está utilizando para suplir labores de redacción que hasta hace poco hacíamos solamente los humanos, ¿no? Y esto, claro, pues despierta mucha preocupación y, de hecho, ya sobrevuela la amenaza de una tasa ChatGPT, ¿no? Entre comillas, tal como se la ha llamado, y es que los medios españoles reclaman cobrar por el uso que, según ellos, se hace de sus contenidos sin retribución, ¿no? Como ya se intentó con el canon AEDE, y recordamos que fue un desastre, que esto llevó al cierre de Google Noticias en España. Y también inquieta cómo la generación del lenguaje natural puede favorecer la proliferación de contenido engañoso, falso o de mala calidad, y esto es un temor fundado. Impulsados por los modelos de lenguaje, se han encontrado, y esto es un recuento ya de esta semana, casi 500 falsos medios que forman parte de una nueva ola de granjas de contenido, es decir, de webs de mala calidad, saturados de anuncios, sin un editor al frente, que imitan, incluso plagian a los medios tradicionales y publican narrativas falsas, información errónea, y todo esto redactado además con un lenguaje superficial, lleno de frases repetidas, incluso se les cuela a veces alguna frase de error, ¿no? Algún mensaje de error. Y es como nos explican en este artículo de opinión, ¿no? Es como el jamón de York, que por mucho colorante rojo que se le ponga a la fécula de patata, nunca será carne, ¿no? Bueno, otro gran logro de la inteligencia artificial generativa, nos la ha introducido Brian, ¿no? Es la síntesis de imágenes a partir de texto, que en 2016 daba para unas matrices de solo 32 por 32 píxeles, que, como veis, obligaban a hacer todo un acto de fe. Pero tal es el salto cualitativo que se ha dado, que hoy cualquiera puede crear imágenes de alta resolución, detalladas, fotorrealistas, sin saber de diseño o de informática, solo con una simple instrucción en lenguaje natural. Y precisamente las capacidades que han demostrado los modelos generativos en la creación gráfica es lo que popularizó la inteligencia artificial entre el público general, incluso antes que ChatGPT. Durante los 2 últimos años han surgido varias aplicaciones capaces de crear imágenes originales a partir de simples indicaciones verbales. Tenemos Midjourney, Stable Diffusion, nombres que ya han ido saliendo, ¿no? DALL-E. Ayer se anunció ya la 3ª versión de DALL-E que va a competir en fotorrealismo con Midjourney. Y en todo este tiempo, bueno, hemos visto resultados graciosos, ¿no? Y hasta delirantes. Hay en Reddit, por ejemplo, comunidades dedicadas a enseñar lo más loco que surge de estas herramientas. Pero esto, que tiene una cara divertida y hasta amistosa, pues también esconde un lado oscuro. Y así lo comprobamos a finales de marzo, cuando se lanzó la versión 5 de Midjourney. Se viralizó toda una oleada de imágenes falsas, entre otras vimos a Donald Trump, a Boris Johnson arrestados por la policía, el Papa Francisco con abrigos de plumas y hasta una de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz que
protagonizó la portada del diario El Mundo. Todo eran imágenes sintéticas y por lo tanto falsas, pero con un realismo tal que les hacía parecer auténticas, ¿no? Y claro, esto es una práctica peligrosa porque erosiona la confianza en las evidencias gráficas y puede propiciar nuevas formas de desinformación, sobre todo porque los modelos siguen aprendiendo a producir contenido más fotorrealista que ya se confunde con imágenes reales, ¿no? Es decir, mirad lo que está pasando en el Almendralejo, ¿no? con el caso de los falsos desnudos. Y todo avanza a una velocidad pasmosa. Hace un año podíamos pedir un dibujo a una inteligencia artificial y esta devolvía pues, unas manchas de color bastante torpes que evidenciaban, ¿no? la falsedad de la imagen. Pero en cuestión de meses, esa misma tecnología ya es capaz de enseñarnos, de generar en segundos imágenes hiperrealistas que engañan a nuestros ojos y ya no somos capaces de advertir que lo que vemos no es real, ¿no? Es decir, antes, para identificar una imagen sintética, teníamos pistas como las manos, las orejas, ¿no? Los dientes que solían tener formas caóticas, ¿no? Nos dicen aquí, no sufras si no sabes dibujar manos, la inteligencia artificial tampoco se le da bien, pero Midjourney ha mejorado tanto que estas pistas ya nos sirven, porque estos consejos que nos explican en Maldita Tecnología han envejecido mal, es decir, las manos ya salen casi perfectas y solo nos queda pues, fijarnos en la superposición o en la interacción entre los elementos, ¿no? Cómo se superponen las capas de ropa o cómo las manos agarran objetos u otras personas. Y justamente por esa creciente sofisticación, la síntesis gráfica puede tener valor editorial y periodístico porque permite crear ilustraciones abstractas y conceptuales. Es una tecnología que está al alcance de cualquiera, lo que también la hace peligrosa. Y no lo digo en sentido de que pueda atentar a la reputación de nadie, no, es en otro sentido. Es decir, que incluso si el contenido generado no ataca la reputación de una persona o de una organización, sí puede perjudicar a profesionales de la fotografía y de la ilustración que pueden ver desplazada y devaluada su capacidad, ¿no? Su habilidad para ofrecer trabajos personalizados y de calidad, ¿no? Entonces, estos usos editoriales son cada vez más frecuentes. Si entráis, por ejemplo, en una revista muy interesante, vais a ver que cuando hablan de dinosaurios, de meteoritos, de la prehistoria, tiran mucho de imagen sintética, ¿no? El año pasado pues, vimos varios ejemplos también que despertaron tanto recelo como admiración, y quizá el caso más polémico fue el de este colaborador de la revista The Atlantic, que fue muy criticado por ilustrar un artículo de opinión con una imagen sintética. Fue de los primeros en hacerlo y al hacerlo reemplazó el trabajo que hasta entonces se solía adquirir pues, de un ilustrador o de un banco de imágenes y sentó un precedente que, como veis, él mismo lamentó después. Entonces, estos hitos lo que muestran es con qué rapidez las tecnologías digitales pasan de innovar a mercantilizar, ¿no? Y cómo en el proceso surgen nuevos miedos. Bien, por otra parte, la síntesis del habla existe desde hace mucho tiempo, es una tecnología que se ha usado durante décadas, ¿no? Como una herramienta de apoyo en situaciones cotidianas que muestran que no hace falta mucha sofisticación para ofrecer soluciones prácticas. Pero los avances en aprendizaje profundo han ampliado las posibilidades de uso comercial de la síntesis de voz, y una de ellas, que también es muy actual, ¿no? muy relevante, es la de clonar voces para usarlas en locuciones o voces de doblaje, siempre con ética y licencia, en audiolibros, productos audiovisuales y entornos inmersivos, ¿no? Claro, esto va muy bien porque ahorra tiempo, ahorra dinero, porque la persona ya no ha de desplazarse a un estudio, no ha de dedicar horas a la grabación, sino que cobra unos royalties por el uso de su voz, ¿no? Y se están haciendo progresos para doblar películas y series artificialmente, imitando el timbre y el tono de las voces originales. Fijaos que incluso se puede adaptar la sincronía labial y ya de paso pues aprovechamos y cambiamos diálogos, podemos eliminar palabrotas si queremos suavizar la clasificación por edades, ¿no? Y bajar de los 18 a los 13, ¿no? Y las posibilidades son tan asombrosas que, bueno, estos vídeos que estamos viendo estos días, hechos con la aplicación Rask, ¿no? Pues de Mariano Rajoy o Belén Esteban, hablando un inglés perfecto, pues ya veis que están causando verdadero furor, ¿no? Claro,
Ante esto, los sectores del cine y del doblaje pues ya temen por su futuro y ya están reclamando el proteger los derechos de voz, que las voces sintéticas incluso puedan tener un acento, ¿no? Un acento distintivo, aunque esto no va a impedir que esta tecnología acabe desplazando a los estudios de doblaje, ¿no? Porque sale mucho más barato, ¿no? Doblar así. Y luego, paralelamente, la clonación de voces también puede dar voz a personajes históricos o fallecidos en documentales, películas, programas de televisión, cuando ya no se puede grabar su propia voz. De todos modos, este uso puede ser polémico, como ocurrió con la producción de este documental sobre el chef Anthony Bourdain, que se había suicidado poco antes. ¿Qué pasó? Pues que para lograr que Bourdain pronunciara unas palabras que solamente había dejado escritas en vida, los realizadores decidieron clonar su voz. Clonaron su voz, nadie se dio cuenta hasta que el director en una entrevista mencionó que esas palabras las había generado una inteligencia artificial y ya se armó el Belén. Esto levantó mucho debate porque, claro, la voz, igual que la cara, es una señal de identidad y falsificarla en un documental, que es una expresión de la realidad, pues puede provocar que el público se sienta engañado, ¿no? Claro, un documental exige honestidad en delimitar qué tiene de real y de ficticio, ¿no? Para no incurrir en una manipulación. Y bueno, en el mismo medio audiovisual, la inteligencia artificial irrumpió en 2018 a través de la tecnología deepfake, que como sabemos pues es capaz de generar vídeos manipulados con un aspecto tan realista que hace difícil notar que han sido falseados, ¿no? Y por eso en las industrias creativas ha revolucionado la recreación de personas. Con la tecnología deepfake ya se produce mucho material para el cine y la publicidad, donde ha permitido, por ejemplo, rejuvenecer a personajes de ficción, como hemos visto, por ejemplo, en El Irlandés o en Indiana Jones y El Dial del Destino. También ha logrado resucitar, entre comillas, con fines publicitarios a personalidades, a celebridades fallecidas, como Lola Flores en una campaña de Cruzcampo, o a Salvador Dalí en varias campañas del Museo Dalí. La tecnología deepfake permite incluso suplantar en tiempo real a personalidades públicas con fines satíricos, ¿no? Como lo ha mostrado El Intermedio de La Sexta en varias secciones, ¿no? Del programa. Y también ha dado una enorme popularidad a canales de TikTok en los que varios imitadores nos sorprenden suplantando en clave de humor a celebridades como Tom Cruise, Keanu Reeves, Margot Robbie y otras, ¿no? Falsificar contenido audiovisual no es nuevo. La novedad es lo mucho que la inteligencia artificial ha simplificado el proceso de superponer una cara en un vídeo. Y los resultados ya veis que son ya muy convincentes, lo que ha generado controversia en varios ámbitos, y uno de ellos es el del entretenimiento informativo. El año pasado Francia estrenó un formato que utilizaba la tecnología deepfake para recrear a personalidades fallecidas y hacerlas hablar con el presentador, también rejuvenecido artificialmente. Y bueno, entre las personalidades invitadas pues había Lady Di, estaba también François Mitterrand y Dalida, la diva de la canción francesa, a quien el presentador le llega a preguntar nada menos que por su suicidio, ¿no? Es decir, es un momento muy chocante de la televisión reciente, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues surge la cuestión ética de si es correcto realmente usar una recreación tan verosímil de estas personas, ¿no? Diciendo cosas que quizá nunca pronunciaron. ¿Cómo podemos tener la certeza de que estarían conformes, ¿no? Bien, por ahora la falta de consentimiento se va salvando con el permiso de los herederos, pero las falsificaciones están expuestas igualmente a usos maliciosos muy destructivos. Las imágenes son ya tan convincentes que el engaño es muy sutil. Incluso las caras sintéticas, y esto se ha estudiado científicamente, ya no solo se confunden con las reales, sino que además generan más confianza, ¿no? Fijaos aquí en las puntuaciones de unas caras sintéticas y unas caras reales, resulta que además nos transmiten más confianza y esto da pie a todo tipo de engaños, ¿no? A todo tipo de fines perversos, sobre todo porque la tecnología cada vez está más accesible y no requiere un conocimiento muy especializado, ¿no? Es una herramienta muy potente que puede beneficiarnos si se le da buen uso, pero que ya veis que está expuesta a usos que nos vuelven vulnerables. Bien, otra faceta más reciente dentro del audiovisual
es la creación de breves vídeos sintéticos a partir también de breves descripciones verbales. Y esto es una tecnología, ya veréis que todavía imperfecta, pero que ya evidencia un gran potencial creativo. Bien, una primera forma de demostrar la capacidad de estas herramientas consistió en poner a gente comiendo, lo que provocó que se viralizasen pues, vídeos de La Roca comiendo rocas, Scarlett Johansson, Will Smith comiendo de todo. Y tal ha sido la fiebre por estas imágenes tan extrañas y surrealistas que se han convertido en todo un género. Con ellas se han creado desde sitcoms hasta falsos spots publicitarios en forma de found footage, ¿no? Es decir, que son imágenes que distan de ser perfectas, porque es más complejo generar vídeos que fotos, y por eso esta tecnología pues, evoluciona también a un ritmo más lento, ¿no? Y quizá esa imperfección es el motivo por el que estas narrativas audiovisuales no muestran todavía una gran innovación u originalidad, sino que se limitan a reproducir estilos visuales de épocas anteriores del cine y la televisión, ¿no? Aquí veis algo como muy con estética de cinta VHS y de película de serie B, ¿no? Es decir, que se inscribe todo bastante en una estética retro y nostálgica que evoca un pasado cultural, aunque sin una finalidad crítica o reflexiva, ¿no? Es decir, que son narrativas que simplemente renuncian a potencial novedoso y creativo de la inteligencia artificial generativa y se conforman más bien con imitar expresiones culturales del pasado como forma de consumo digital. Pero, bueno, esta falta de originalidad tampoco se la achaquemos a la inteligencia artificial, es decir, no es exclusiva de esta nueva forma de creación, también aqueja a las plataformas de streaming desde hace tiempo, que vemos, pues bueno, copias de cosas que ya hemos visto, ¿no? Y bueno, como conclusión, destacaría algunas ideas clave en el marco de la creatividad. Vemos que la inteligencia artificial generativa ofrece una valiosa ayuda para agilizar tareas creativas en las que las personas somos menos eficientes, ¿no? Ha convertido a los ordenadores, que hasta ahora eran meras herramientas de apoyo, en protagonistas en la creación de contenido, la creación de contenido original y además en cuestión de segundos, lo que ofrece pues, grandes oportunidades, pero también implica algunos peligros. Y es que, mientras que las redes neuronales pues, son una fuente de inspiración, y supongo que entre los que habéis levantado la mano antes, pues muchas personas las estáis usando para inspiraros, ¿no? Para tomar ideas, también son una amenaza para el ámbito, ¿no? de la creación gráfica, que podéis ver devaluado vuestro trabajo. Es decir, que ya parece evidente, y de hecho ya hay publicaciones al respecto, que los ilustradores podrían estar entre el primer colectivo, ¿no? desplazado por la inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, vienen tiempos de transformación, vienen nuevas formas de producir contenidos que suponen un cambio radical en las reglas de juego. Las posibilidades son prometedoras, son atractivas, pero al mismo tiempo generan miedo, recelo, preocupación. Hay aún incógnitas sobre cómo la inteligencia artificial podría sacudir o incluso dominar la industria de los contenidos y sobre qué derechos tienen los creadores cuyas obras nutren el aprendizaje automático, sin que haya todavía maneras efectivas de excluirlas de esa vampirización, ¿no? El Parlamento Europeo pues, hace poco ha sentado las bases para regular el uso de los datos que alimentan los modelos generativos. De momento solo un primer paso, aún tardaremos en ver una regulación más específica. Pero bueno, lo que tenemos ya anticipa los futuros requisitos de transparencia que deberán tener estas tecnologías, ¿no? Es decir, las tecnologías deberán indicar claramente cuando un contenido es fruto de un proceso generativo, ¿no? Para evitar confundir sobre su autoría y su autenticidad. Tendrán que señalar además con qué fuentes se ha entrenado el sistema, ¿vale? Esto es lo que se está planteando. Y bueno, creo que es crucial legislar este aspecto, ¿no? Y sobre todo decidir qué tratamiento han de tener las obras protegidas por derechos de autor con las que se entrenan estos sistemas de inteligencia artificial. ¿Cómo lo abordamos? Hacemos una excepción y lo consideramos uso legítimo, ¿vale? En el sentido de que no se están reproduciendo esas obras de manera literal, o reivindicamos lo propio y exigimos limitarlo o prever formas de compensación económica. Las repercusiones culturales y sociales son enormes y por eso urge regular este aspecto, ¿no? Urge regular el uso de estas tecnologías para procurar un equilibrio entre innovación y protección de vosotros como creadores, ¿no? Y de protección del ecosistema cultural. Bueno, ya está aquí. Muchas gracias. Queda a vuestra disposición.
Muchísimas gracias, Jorge. Creo que entre Brian y tú habéis conseguido que entendamos un poco mejor las transformaciones que estamos viviendo y también nos demos cuenta de los problemas que traen estas transformaciones, ¿no? Abrimos la ronda de preguntas. Como he dicho antes, nos gustaría que fuese una sesión lo más interactiva posible, así que espero ver muchas manos levantadas en breve. Pues, vale, perfecto. Hola, a mí me gustaría preguntar sobre vuestra opinión de por qué da la sensación, se muere el micrófono, de que las inteligencias artificiales están teniendo como mucha salida para este tipo de generación, textos, imágenes, cosas de ámbito más creativo, y parece que no está teniendo tanta salida en temas que a lo mejor nos serían como mucho más útiles, como soluciones, ¿no?, para la situación climática en la que nos encontramos, o al menos yo, por ejemplo, como usuario público, no me llega mucha información de, ostras, esta solución ha estado generada por una inteligencia artificial y se va a poner en práctica o se va a investigar. Parece que se genera mucho, como antes, ¿no? Hemos visto de repente en 30 días 5.000 modelos nuevos de inteligencia artificial para generar contenido. Sí, yo creo que tienes aquí en la pizarra las respuestas porque no hay bases de datos. En el mundo de la salud no hay aplicaciones porque no compartimos los datos. Hay 2 millones de artículos que demuestran que podría ayudar la inteligencia artificial a prevenir cánceres y de todo, y no se utiliza. Es porque no hay bases de datos. Pero en ingeniería, dicho esto, ahí en MIT, por ejemplo, sí que se están investigando mucho el tema de proteínas y saldrán cositas. Ya vendrá ya, pero es porque no hay base de datos. Sí. A ver si va. Gracias por las presentaciones. Yo esta respuesta no estoy seguro de entenderla porque en el año 72 se produjo el informe Meadows utilizando herramientas de computación muy elementales. Ese informe, que se tituló Los límites del crecimiento, ya predecía que en 50 años llegaríamos a una situación crítica si no se paraba el crecimiento desenfrenado de las sociedades industriales y el extractivismo que implica. Hace 50 años de eso, ¿no? Creo que la respuesta no está en la tecnología y si le faltan datos. Creo que a nivel climático hay evidencias de sobra. Desde hace 50 años se ha predicho el cambio climático catastrófico. Lo dejo ahí para darle vueltas después. Quería hacerte una pregunta, Brian, porque a mí lo que me encanta de oír todo esto es que nos obliga como a generar un tipo de bias literacy, o sea, como de alfabetización hacia los sesgos. Entonces te quería preguntar por algo que me ha parecido que tiene un cierto sesgo cuando has dicho que en este momento ya GPT-4 puede, o de hecho utiliza, toda la escritura, todo el texto jamás escrito, ¿no? Claro, todo el texto jamás escrito en inglés, en las lenguas hegemónicas que disponen de bases de datos sobre sus literaturas y se consideran completas. En las lenguas también no hegemónicas, por ejemplo, el euskera o el quechua, que también tienen bases de datos escritas. Exactamente qué quiere decir eso, todo el texto jamás escrito. Hay un factor tiempo muy interesante, que es como en qué medida esa información se actualiza en tiempo real y considera que todo el texto jamás escrito hoy, ahora, ¿no?, o hace 5 años. O sea, hay un bias fuerte tanto en el factor tiempo como en el factor geográfico, ¿no? Y, por último, evidentemente, la pregunta es de qué manera, si lo que estamos haciendo es producir, digamos, el combustible de esas máquinas, ¿no?, el combustible cognitivo de esas máquinas, volvemos a una cuestión que no es tecnológica, que es una cuestión profundamente ética, pero ética en el sentido del cuidado de sí mismo y de cómo cada una tiene que posicionarse para no producir de manera general en cada movimiento esos centavos que se está llevando esta tecnología para producir después contenido que la alimenta gratuitamente y después permite que lo que se genere, como luego contaba Jorge, sobre todo basura, a ver si ahí el micrófono no me falla. Bueno, cuando hablas de todo el contenido jamás
digamos, creado, ¿no? Y sé que tú no lo dices porque te lo inventas o porque estás promoviendo este sesgo, sino que transmites de alguna manera también la doctrina por la cual esa tecnología se difunde, ¿no? ¿En qué medida eso es creíble? ¿En qué medida ese tipo de afirmaciones son profundamente ideológicas y no son verdaderas? Creo que son profundamente ideológicas y no son verdaderas. O sea, hasta donde yo sé, han hecho el scraper que comentaba Jorge, y todo lo que han podido escanear lo han escaneado. O sea que eso es hasta donde yo sé de todos los idiomas, y van aumentando idiomas. Lo que pasa es que ahora ya generaliza, que antes no generalizaba, los primeros traductores no generalizaban, ahora ya generaliza mucho. Y para controlar el monstruo este han contratado, y tampoco sabemos muy bien qué hay y qué no hay, pero lo que ha salido publicado es que tienen en Kenia a gente trabajando a €1,50 la hora para generar filtros para frenar el bias. Entonces la combinación, y eso es lo que hay. Y entonces, bueno, sí. No, no es artificial, es como una combinación de inteligencias donde controlan las bases de datos que ponen, y entonces, bueno, sale lo que sale. Sí. Me resonó un poco, a ver si me permite el micrófono, han contratado. ¿Qué sería han contratado? ¿Quiénes? OpenAI en este caso, y cada plataforma lo hace. Entonces OpenAI contrata una serie de gente. Por ejemplo, mi compañero de oficina, que vendió su empresa por 15.000 millones, él se fue a Sri Lanka y contrató a 600 personas para que pusieran tags en las imágenes de vídeo de coches, y así salieron los vehículos automáticos. O sea, gracias a gente, claro, se van a estos sitios porque entienden el inglés y porque cobran poco. Y entonces son gente que pone etiquetas. Igual que hay las etiquetas de lo que es un stop y lo que no es un stop, que no acaba de funcionar del todo bien, también hay etiquetas de lo que es buen contenido y no. Y una cosa que no he dicho es que cualquier modelo de estos no se puede asegurar que funcione 100% bien. Entonces, por eso no hay vehículos automáticos, porque el mundo creativo, el riesgo es relativamente bajo. En un coche un error te matas, y no hemos sido capaces de hacerlo sin errores, ¿no? Entonces, por eso es la combinación esta. O sea, porque evidentemente, como vos dijiste, en principio es una base de datos, ¿no? O una gran parte de la inteligencia artificial es una base de datos. Y mantener una base de datos así de grande es muy costoso. Y bueno, siento que el tema de la financiación, como vos acabas de ejemplificar, que tu compañero vendió su empresa por 15 millones de dólares. Levántate, creo, para que tenga mejor cobertura el Bluetooth. O sea, el tema de la financiación es algo que me interesa, porque es un poco de dónde viene toda esta suma de plata, quién invierte, digamos, si es algo más gubernamental o privado, o una mezcla entre los dos. O sea, a ver, los modelos open source hay mucho dinero público, pero la mayoría vienen de las FANGs y del colectivo de empresas que ganan dinero en plan digital, como Google, Meta, estas empresas, o gente que está intentando invertir para generar una nueva. Sí. ¿Qué más? Hola, buen día. Gracias por lo que nos habéis enseñado. Acabo de hacer un viaje de la prehistoria al futuro, porque la verdad que yo sí que no estoy enterado de todo esto, por eso vine, me parece muy interesante, pero vengo de la época del Cromañón. Habéis dicho que soy ilustrador, profesor aquí en EINA, que los ilustradores somos casi los que estamos ya a punto de tirarnos al precipicio.
te preguntaba si habría alguna posibilidad de que se pueda, no que se pueda detectar, porque me imagino que como esto sigue perfeccionando no se va a enterar nadie, pero a nivel ético si se le puede poner como una norma de que esta imagen está generada simplemente por la inteligencia artificial. Puede ser un dibujo muy simple como la paloma de Picasso, pero que digan, eso como mínimo por lo menos te da una sensación de, bueno, porque evidentemente no podemos competir con eso tan creativo, y aparte que lo hace, uno se tira un mes para hacer una idea y esta lo hace en 30 segundos, ¿no? Y después, esa es la parte a nivel personal, me da un poco de miedo todo esto, ¿no? Porque pienso que, o sea, ya escuché una vez una noticia de un señor que trabajaba en la bolsa que dijo que dejaba el trabajo porque la inteligencia artificial hacía su trabajo en 5 minutos y perfecto, de cómo invertir y todo eso. Pero pensaba en temas que me imagino que ya lo deben estar haciendo, ¿no? De generar guerras, de ganar, que la inteligencia les puede dar todas las pautas. O sea, apelar un poco a la conciencia humana, no sé, sería un... Por ahí van los tiros. No, tú. Responde tú, esta es para ti. Bien, es una pregunta muy relevante y de hecho desde la investigación académica se han empezado a buscar soluciones técnicas para este problema. Es decir, ¿qué hacemos con un contenido que está generado artificialmente? ¿Cómo lo etiquetamos? ¿Cómo lo marcamos? Hay una limitación importante y es que esto es un metadato y, como se sabe desde el mundo de la informática, los metadatos son perfectamente manipulables. Y aunque no lo fueran, tenemos el problema permanente del agujero analógico. Y es que cualquier objeto creado digitalmente, por muchas protecciones digitales que tenga, se puede replicar por medios analógicos. Es decir, aunque una imagen tenga derechos, la podemos descargar y si no, le podemos hacer un pantallazo. Y esto es un problema. Entonces, como las medidas técnicas no están funcionando, lo que se está proponiendo desde la Unión Europea es un imperativo legal, que también tendrá sus límites, es decir, veremos si esto se cumple y en qué medida, pero más allá de los límites obligados de la tecnología, pues lo que nos queda es regularlo. Y una de las ideas que se quiere implantar, que es que en el futuro haya la obligación, como mínimo legal, de que un contenido, cuando sea generativo, esté marcado de alguna manera inconfundible como tal. Y la otra cuestión, yo creo que tiene un componente técnico que mejor puedes responder tú, Brian, ¿no? ¿En qué parte? Si se puede... el tema... bueno, yo creo que esa era una reflexión filosófica. No creo que pueda decirte gran cosa, pero evidentemente que en el mundo militar esto tiene unas aplicaciones. Yo creo que eso al menos dará trabajo a mucha gente. No sé si será bueno o no, pero hay mucho por hacer. No sé si esperabas alguna respuesta concreta o apelar a la conciencia humana, tú has dicho, ¿no? Y yo creo que eso es importante y creo que llevamos ya tiempo sin hacerlo. Y le hace el e-commerce, le hace todo lo de Uber y todo, ya se ve que en general no hemos sido muy buenos en el pasado. Sí, hay una pregunta en el chat, entiendo de una estudiante que pregunta, ¿para qué voy a estudiar el grado de diseño si lo puede hacer la inteligencia artificial? ¿Tendré trabajo después? Bueno, una de las cosas que se está, reprochando a la creatividad humana es que cada vez más estamos creando como máquinas. Es decir, hay estudios que, por ejemplo, están mirando cómo la calidad de la música, con el paso de las décadas, se está empobreciendo, que cada vez las canciones tienen menos acordes, y esto, pues bueno, se aplica a las demás disciplinas, ¿no? Entonces, como respuesta rápida, yo creo que si no queremos que las máquinas nos quiten el trabajo, quizá hemos de dejar de crear como máquinas, ¿no? Intentar aportar algo más de lo que podemos hacer como humanos, ¿no? Aquello que es exclusivo a nuestra manera de crear y que no puede hacer una máquina, porque una máquina lo estamos viendo con ChatGPT, por ejemplo, que nos puede dar muchas respuestas, nos puede crear contenido que parece nuevo, pero en realidad no nos aporta ideas nuevas, está reproduciendo ideas a partir del corpus de textos con los que se ha entrenado. Yo lo que diría es que estás en el mejor sitio, en el mejor momento de la historia humana para estudiar esta carrera. Porque yo se lo digo a mis alumnos de informática, o sea, tienes las herramientas ya al día 1 para empezar a competir. Imagínate quién serás tú de aquí 4 años.
con todas las herramientas si aprendes a utilizarlas bien. Y yo veo un mundo donde el diseño tiene trabajo, pero no, lo veo por todos lados. O sea, yo creo un poco lo contrario de lo que preguntas. Creo que estás en la mejor carrera, en el mejor sitio, y ojalá pudiera yo estar ahí estudiando con vosotros. Yo lo veo así y claro, tienes que embrace, no sé cómo se dice, tienes que adoptar las tecnologías a fondo. O sea, todas las que Jorge ha puesto las has de estudiar y esto es tu privilegio. Allí hay un par de preguntas. Sí, pero vamos un poquito justos de tiempo. Hacemos una más. ¿Sí? ¿Quién quería preguntar? Había dos. Igual podemos hacer dos medias. Que hagan media pregunta cada uno. La mía es continuación de la de la ilustración. Cuando comentabais que puede llegar el momento de que la ilustración caiga, ¿qué pasa si se deja la ilustración por parte humana cae y entonces la IA no tiene más contenido que la alimente? Yo no he entendido la pregunta, igual las de hacer entera. Sí, que si los ilustradores dejan de ilustrar, no habrá contenido del que puedan aprender las máquinas. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la pregunta. Vale. No, esa es muy buena pregunta y además el problema que se está hablando, que como la propia inteligencia no sabe lo que es autogenerado, una inteligencia puede intentar contaminar a otra con contenido malo y hacer que la otra empeore, no que mejore. O sea que ese es un tema que no está resuelto. Hola. Yo tenía una pequeña duda. Lo que deduzco que es programación base, o sea, que se hace como con Python o algo, lo que es el inicio de una inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué barrera limita el hecho de que ella misma no pueda crear un mismo código suyo, se duplique y se extienda y funcione por ella sola sin tener que tener un ordenador base la cual la meta a funcionar? Es decir, que no pueda hackear, por ejemplo, otro ordenador y se pueda autoprogramar a ella misma. No, nada. O sea que esto puede pasar y de hecho está pasando y hay experimentos. Pero en la pregunta de antes, lo interesante, que yo veo todas estas normativas que se hacen, por ejemplo, lo que dicen, no, vamos a etiquetar lo que está hecho con inteligencia artificial. ¿A quién beneficia esto? A la inteligencia artificial. Porque ¿qué hará? Se entrenará con lo que no está etiquetado. O sea que es que yo veo que estas normativas, yo las veo muy equivocadas todas ellas, pero bueno. Bueno, pues nada, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Brian. Gracias, Jorge.